En el 2010 comenzaron, bueno, pues a pensar en que si el tren de alta velocidad llegaba hasta Navarra, conectaba con la Y vasca, y ahora, bueno, en realidad, bueno, no se han hecho esas obras, no se ha completado, y ahora parece ser que tienen otra fórmula, a lo mejor como es el tren de altas prestaciones, que aquí tenemos que entender un poco en qué consiste cada una de ellas, y bueno, queremos saber alta velocidad y tren de altas prestaciones. Estamos hablando de que alta velocidad es solamente para pasajeros y a lo mejor el costo sería un poco más alto, y altas prestaciones es, bueno, para también una alta velocidad, pero con posibilidad de que, bueno, pues las industrias puedan transportar muy fácilmente por ello. Digo bien la diferencia por contarlo un poco por encima, Rafa. Muy bien, tú siempre muy bien, Isabel. Bueno, pues has dicho, en el año 2010 firma el ministro de Fomento, José Blanco, y Miguel Sanz un acuerdo para poner el tren de alta velocidad en Navarra, con la idea de unir Navarra con el corredor mediterráneo y cantábrico. Tren de alta velocidad. El gobierno de Navarra firmaba un acuerdo, yo creo que era un mal acuerdo, por el cual el gobierno de Navarra iniciaba las obras y adelantaba el dinero, un dinero que el gobierno del Estado, porque hay que recordar que esta obra es estatal, esta obra tiene que al 100% del Estado, y firma un acuerdo por el cual el gobierno de Navarra empieza a invertir dinero en esta infraestructura. El gobierno del Estado debería devolverlo en el plazo de 2 años, pero el gobierno del Estado no pagaría intereses, y si hay una desviación presupuestaria tampoco la asumía. Eso vendría a las cargas de Navarra. Se empiezan las obras y se empieza a hacer la plataforma del tramo Castejón-Valtierra. Ahí creo el gobierno de UPN que invierte 81 millones de euros, me parece que anda por ahí la cifra, y a día de hoy el gobierno del Estado todavía debe a Navarra 44 millones y medio de euros a cuenta del dinero que adelantó Navarra. Esperemos a ver si en los presupuestos del 17 del Estado se contempla la devolución de ese dinero. Caso es que en el año 2013, ya en plena crisis económica, es el gobierno de Mariano Rajoy el que decide parar la infraestructura, y bueno, ahí estaba parada hasta que ha habido un nuevo gobierno del Partido Popular, y el consejero de Desarrollo Económico ha empezado a mantener reuniones con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para revitalizar el proyecto. Tren de alta velocidad no, tren de velocidad alta sí. Un tren mixto que dé velocidad alta al tránsito de pasajeros, velocidades de 200 o 230 kilómetros hora, y que dé una velocidad de aproximadamente 100 kilómetros por hora para transporte de mercancías. Esa era la idea del gobierno de Navarra, y por lo que parece ser, digo, porque no lo tengo muy claro, la visión del ministro de Fomento también va un poco por esas líneas. Hay 4 tramos diferenciados en la infraestructura: el tramo Zaragoza-Castejón, el tramo Castejón-Pamplona, luego el bucle de Pamplona, que se mira un poco aparte porque eso hay que tratarlo exclusivamente con el Ministerio de Fomento, y luego la conexión de Pamplona a través de Alsasua con la Y vasca. Entonces ahora está en el proceso de elaborar un nuevo convenio, y sí que hay una serie de, no decisiones porque todavía no está decidido, pero sí una serie de estudios. Por ejemplo, en el tramo Zaragoza-Castejón, lo que propuso el ministro Íñigo de la Serna era mejorar la conexión ferroviaria entre el tramo Logroño-Zaragoza y analizar las posibilidades de mejorar los tiempos de viaje a través de renovación de vías o eliminación de curvas. Aquí sí que el consejero Ayerdi le pidió un tercer carril en ese tramo, y el Ministerio en principio no se mostró partidario, porque dijo que en ese tramo la velocidad alta o la alta velocidad no la consideraba relevante. Luego el del tramo segundo, el Castejón-Pamplona, está pendiente de un estudio, lo mismo que el tramo Pamplona, conexión con Alsasua, que ahí sí que el gobierno de Navarra quiere que se ponga vía de ancho internacional para unir la salida de mercancías ya con el ancho europeo. Y el bucle de Pamplona, que como digo es el tema que hay que tratarlo exclusivamente con el Ministerio de Fomento, porque es
pues bueno, más complejo donde crean una estación en Pamplona y cómo hacer las conexiones, ¿no? Entonces, la apuesta de este gobierno es por el tren de altas prestaciones, una apuesta clara, y bueno, y ahí estamos, está el consejero, está el gobierno de Navarra hablando con el ministro y a ver a qué arreglos se llega. Sí que es verdad que Unión del Pueblo Navarro va a insistir a través de sus diputados en el Congreso de Madrid en que el gobierno del Estado, lo mismo que en Canal, que en el tren, apueste fuerte, bueno, pues a ver si lo consiguen y se incluyen en las partidas de los presupuestos y que el gobierno del Estado se ponga a trabajar en este tema. Lo que sí, sí, eso para terminar y para evitar tentaciones de crítica de que este gobierno del gobierno de Navarra no está haciendo nada, sí que os puedo decir que sí que está elaborando, ya prácticamente está terminado, un pliego que saldrá próximamente a licitación para que se haga un estudio sobre la demanda de transporte de mercancías en Navarra de toda la infraestructura ferroviaria de la comunidad. Y en ese estudio, como no puede ser de otra manera, sí que hay un punto claro de estudio, que es la conexión de Navarra con el corredor mediterráneo cantábrico. Ha dejado alucinante la lección que nos acaba de dar, ¿eh? Bueno, yo voy a empezar con el tema del tren de velocidad alta y de altas prestaciones. Cuando se planifica en Navarra el tren de altas velocidades, lo que se hablaba en España era del tren de altas velocidades, ¿eh? El gobierno Navarra, de Unión del Pueblo Navarro, fue el que empezó y consiguió del gobierno de España, en ese acuerdo que hubo, para que se incluyeran mercancías en ese transporte. Y ya cuando se firma el convenio se habla también de transporte de mercancías. Y cuando el gobierno de UPN con el gobierno de Madrid, del Partido Socialista, llegaron a un acuerdo de ir adelantando obras, tiene un sentido lógico. Las conexiones de España con Europa establecen dos líneas principales de conexión, que son vía Barcelona y vía Irún. Pero ahora, la vía Irún tiene dos posibilidades de conexión, Madrid, Irún, Europa. Una a través de Burgos y otra a través de Zaragoza. Zaragoza, Logroño o Zaragoza-Pamplona. Ante la situación de que el gobierno de España podría tomar una decisión u otra en función de sus intereses, de por dónde iba a ir esa línea, la primera de todas esas conexiones, ¿qué hace el gobierno de Navarra? ¿Qué negocia con el gobierno del Estado? Dice, oye, nosotros vamos a, como veía que desde Madrid no estaba muy por la labor de hacer obras, dice, oye, vamos a empezar nosotros las obras y nos la vais pagando con 2 años de carencia. Y las adelantamos nosotros. ¿Con qué criterio? Que el criterio que cuando tenga que tomar la decisión, cuando el gobierno de España tuviera que tomar la decisión de cuál vía iba a hacer la primera, ya se encontrase con el trabajo hecho en Navarra, para que no le quedase más remedio que ejecutar la de Navarra. ¿Por qué? Porque hace más de un siglo, por follones de la Diputación y líos con España, nos quedamos fuera del ferrocarril, hace más de un siglo. Fuimos la última comunidad en la que su capital se conectó al ferrocarril y lo pagamos, y lo estamos pagando hasta ahora, porque desde Castejón hasta Pamplona solamente hay una vía, por donde van y vienen, por la misma. O sea, hasta que no llega a Tafalla, no puede salir de Tafalla a otro. Eso es tercermundista, y eso es consecuencia de aquello. Entonces, o te pones las pilas y te pones a trabajar, o te pasa lo que nos está pasando ahora. ¿Qué está pasando? Que desde el gobierno vasco ya están desbloqueando, en las negociaciones que está haciendo con Madrid, ya se está desbloqueando Vitoria, San Sebastián, la conexión a través de Burgos. Todo eso ya se está desbloqueando. Ya está. Y nosotros aún seguimos que si los no sé cuántos del cuatripartito están en contra del tren de altas prestaciones o de alta velocidad por las mercancías, por no sé qué, o si lo hacemos, que su partido está por la labor de hacerlo, pero lleva la rastra detrás de los partidos que están en contra, que son Podemos, Izquierda Ezquerra y Bildu, y les cuesta llevar todo eso encima, y crea la desconfianza al gobierno de España de esa situación. Dice, si esto no quiere, ¿para qué voy a invertir yo? Te dice Madrid, a ver, si tú que vienes no quieres que hagamos el tren de alta velocidad, pues no lo hago, encantado, me ahorro 2.000 millones de euros. Y nosotros aquí en Navarra, ¿qué es lo que dijeron los ingenieros de camino? Que decían, se echaban las manos a la cabeza y decían los ingenieros, pero vamos a ver, si hay 2.000 millones de euros que hay que invertir en Navarra,
que es el tren de altas prestaciones, vamos a llamarlo ya así, y lo tiene que pagar el Estado, ¿cómo nos podemos oponer en Navarra a que eso se haga? Pues vamos a, y si, pues desmárquese de ese otros tripartitos, y aquí tiene otro tripartito distinto que está por el tren de estas prestaciones que vaya a la mayor velocidad posible. El gobierno está. Y si pues no vamos se, a y si no manos se a ha la obra. acordado antes con el gobierno de España es porque no había gobierno en España. En cuanto se constituyó el gobierno, Manu Ayerdi, el consejero de Desarrollo Económico, fue a estar con el ministro. Gobierno ha habido, llevamos año y pico con gobierno. gobierno. Un gobierno en funciones. Bueno, se puede acordar con los Yo creo gobiernos. que desde... A mí me... Bueno, yo creo que es a veces gratificante ver que todos coincidimos, salvo excepciones que están un poco ahí, ¿no? Pero que yo creo que parece ser que gracias a Gero Abay se están reconduciendo, o eso parece. Estamos todos de acuerdo en que Navarra tiene que ser un corredor ferroviario importante. Sin duda. Yo creo que estamos todos por la labor. El gobierno de España lo tiene también muy claro, desde el Partido Popular lo tenemos también muy claro. Estamos en cuestiones que de verdad, que claro que sí, que cuestan, porque hay distintos tramos, distintas inversiones, distintos planteamientos que hay que afrontar y que esto requiere ciertos estudios, ciertos pensamientos y hacer una planificación adecuada, desde luego con el objetivo que todos tenemos en la cabeza, que es un corredor ferroviario que nos va a servir para un desarrollo seguro en Navarra. En ese sentido, pues esto yo creo que es bueno, tener todos claras las ideas ahí, y los que no lo tienen tan claro, bueno, pues yo creo que va a ser responsabilidad suya el hacérselo entender, porque desde luego el desarrollo de los navarros pasa por esto. Y yo creo que estamos todos en la misma dirección, todos tenemos que empujar en la misma dirección y centrarnos en hacer las cosas bien, porque esto es una infraestructura que, como decía Luis, pues es para cientos de años. Carlos. Bien, yo porque los espectadores no ven la cantidad de cámaras que hay aquí frente, ¿no? Pero si no, pensaría que alguna de estas es una cámara oculta. De hecho, señor Eraso, que este gobierno está por la labor de enfrentarse al tren de altas prestaciones, como ellos llaman, tren de alta velocidad. Estará el señor Ayerdi seguro. El señor Ayerdi seguro que sí. Pero EH Bildu le aseguro que no. Bueno. Podemos le aseguro que no, y Izquierda Esquerra no. Y entonces, claro, ya vamos a entrar en este juego de verdad, un juego que atenta a la inteligencia de todos los navarros y las navarras. Nosotros no somos gobierno, el gobierno es el ejecutivo, nosotros solo somos el cuadripartito. Bueno, el señor Ayerdi estoy seguro de que apostaría tras la reunión con el ministro de la Serna por lo que apostaría, pero el problema está secuestrado. Bueno. Está secuestrado por otras fuerzas políticas y mientras ahí estamos negociando y poniéndonos de acuerdo, pues sí que tengo que coincidir, sin que sirva de precedente con el señor Casado, de que estamos perdiendo una oportunidad de oro, de hacer una inversión productiva. Porque, por ejemplo, podemos estar pensando en Tudela, si la estación estuviese aquí, pues la posibilidad que tendrían las empresas de sacar la mercancía en Europa en un momento, en una velocidad, en un tiempo excesivamente, bueno, en un tiempo competitivo, que sería una gran ventaja para poder competir, y obviamente los inmuebles se encarecerían, o sea, se mejorarían en riqueza, pero el problema, nosotros estamos a favor, después de la reunión, de que se abran los corredores, o sea, pero con plataformas ferroviarias, con nuevas plataformas, no con el tercer hilo, como dice la señora Barcos, no con el tercer hilo, con nuevas plataformas, porque tenemos una plataforma, como bien ha dicho el señor Casado, del siglo XIX. Tenemos una plataforma del siglo XIX y eso es lo que nosotros nos da igual cómo le quieran llamar, tren de alta velocidad, tren de altas prestaciones, nos da igual si va a 250 km/h o a 200 km, no nos importa, lo que queremos son tiempos de viaje competitivos, eso es lo que a nosotros nos parece que es importante, y capacidad para que las mercancías se conecten con ancho europeo y que nuestras empresas puedan ser más competitivas, para que se pueda generar riqueza y para que haya buenas políticas sociales. Y mejor el medio ambiente. Entonces, y es curioso que justamente los que más dicen defender el medio ambiente luego están en contra de infraestructuras que mejoran el medio ambiente. O sea, es que es la contradicción. Insisto en la doble vía y las nuevas plataformas. Insisto en la doble vía y las nuevas plataformas. Entiendo, bueno, los técnicos de Adif, e incluso creo que tú has hecho referencia a algún informe técnico de algún tramo ya, que no garantizan ni la seguridad ni la viabilidad técnica de lo que se ha llamado el tercer hilo, ¿no? Que es un poco coloquialmente como se ha llamado por parte de todos. Y yo sí que se lo he oído a la presidenta. Y creo que ahí hay un error. Creo que hay que apostar por nuevas plataformas
que hay que apostar, ahí coincido con el señor Ayerdi, con el corredor que conecte con la Huasca, pero claro, sí que es cierto que había un centro logístico que podía haberse puesto en Alsasua, pero a quien se ha dado más prisa y ya parece que lo tiene pertrechado para ponerlo en Vitoria. Y podíamos haberlo tenido. Y eso con un gobierno en funciones en Madrid, ¿eh? Pero bueno, tenemos gobierno en funciones porque algunos han votado en la anterior legislatura, algunos han votado lo mismo que votó el Partido Popular. Pero gobierno en funciones, lo han conseguido. Si han votado por un gobierno de progreso, porque cuando quieres modificar las instituciones... Y de todos modos, Carlos, a mí me gustaría también hablar un poco de la situación de aquí, de Tudela, con el tren de altas prestaciones y con las mercancías. Porque claro, estamos hablando, y Rafa ha comentado, de esa posibilidad del segundo hilo, de mejorar curvas para lo que es la conexión Zaragoza-Castejón. Pero claro, aquí hemos estado muchos años hablando de una plataforma logística en la ciudad agroalimentaria. Se ha estado hablando que estuviera allá, si la vía iba por fuera, se estuvo hablando de tenerla cerca del polígono grande de superficie, donde está la Guardia, ni por ahí, Castejón, o en término Castejón o término de Tudela, una plataforma logística que hiciera la función que comentabas tú, Carlos, ¿no? El que sea el punto de encuentro de todas las empresas que hay aquí para poder sacar vía ferrocarril las mercancías. Y no solamente las que están, sino las que podrían venir. Porque la Ribera es un sitio estratégico de comunicación y sería un lugar estupendo. No sé si esa apuesta existe por parte del Gobierno, no he oído decirte nada y seguro que si la apuesta estuviera lo habrías comentado. Y por lo tanto eso me preocupa. Eso tanto como el tránsito por Tudela, por encima del Paseo del Prado, con unos arcos que llevan unos siglos ahí también, que como vayan a un poco más de velocidad o vaya un poco más de carga, pues no sé cómo va a soportarlo. Que por eso fue la discusión en su día de poder sacar las vías fuera, que posiblemente ahora económicamente es muy complicado, y yo lo puedo hasta entender, pero que hay que hacer una reflexión profunda sobre el tránsito del tren por Tudela sin descartar esa posibilidad de sacarla fuera, pero hay que plantarla encima de la mesa. Ya veremos luego. Si no juegas la partida, no la vas a ganar nunca, ¿no? Entonces hay que jugarla. Vamos a echarlo. Entonces yo creo que eso es importante. La logística para Tudela, la plataforma logística y qué va a pasar en el tránsito de ese tren por la ciudad de Tudela, ¿no? Y bueno, y eso, y apostar por las empresas de la Ribera, que tenemos un potencial tremendo. Yo no soy un experto urbanístico, sabido es, quiero decir que, pero sí que me parece interesante la reflexión. Obviamente, creo que eso, dónde va a parar el tren, no depende desde luego del Ayuntamiento de Tudela, ni depende de ningún equipo de gobierno, Carlos, pero sí se puede trabajar. Sí estoy de acuerdo que se puede ir trabajando por parte del Tudela gobierno. nos ha definido claramente, es porque desde el Ayuntamiento de Tudela se estuvo haciendo muchísima presión tanto al Gobierno de Navarra como al Gobierno de Madrid para que las vías no pasasen por Tudela. Y entonces, bueno, pues eso hizo que sí, pero no, pero sí, y al final no se definiera. Por lo tanto, pues se puede presionar. No vas a decidir, pero puedes presionar. Se puede trabajar y se puede gestionar y se puede hacer un trabajo de relaciones institucionales que se debe y se puede hacer. Además, que la estación esté aquí, yo ya me he referido antes, pero es que además creo que urbanísticamente, ahora que se está hablando mucho del casco antiguo, has hecho referencia a las vías, sería lo ideal. ¿Cómo esponjar el casco antiguo? Sacando la vía y dejar que la ciudad se extienda más allá del Ebro. Ahora es prácticamente imposible, creo, por lo que me han comentado, urbanísticamente hacerlo, puesto que están las vías. Yo he vivido muchos años en una ciudad como Valladolid, por ejemplo, donde la vía diferencia la ciudad, la divide porque el centro urbano es uno y ya pasamos por la vía a contextos urbanos ya más empobrecidos, más deprimidos, y en ese sentido creo que recuerdo en la campaña electoral que a mí no me dejaron intervenir porque quise trasladar este tema. El moderador en ese momento me dijo, no, este tema del tren es que es fundamental para el casco antiguo. Se están tomando muchas medidas y el casco antiguo se podría esponjar, se podría integrar en la ciudad. La zona más deprimida del casco antiguo es la zona de Terraplén. Exactamente, y esa es la manera de trasladarlo, y obviamente las salidas de la ciudad alimentaria y de las empresas de la comarca, y sería una medida de primer orden para vertebrarla. Está claro que el transporte, el futuro del transporte, hablan de que es intermodal, fundamentalmente ferroviario. En Alemania es terrible y en Francia también es importante, y nos tenemos que subir a ese tren, nunca mejor dicho. Tenemos que andar pensando en lo que va a ocurrir dentro de los 50 o 100 años que vienen, y son inversiones que afrontan ese periodo, y desde ese punto de vista yo estoy totalmente de acuerdo que Tudela puede o se enfrenta a un momento que puede ser histórico para su desarrollo.
el hecho de tener una infraestructura que le pueda permitir desarrollarse más en cuestiones de logísticas. Las ciudades se enriquecen. Es que es todo riqueza. Si hablábamos Si la del estación canal, está en la ciudad, se enriquece esa ciudad. Pero, por ejemplo, tiene otros Por muchas problemas, variables, porque muchos retornos, ¿no? muchas veces genera dificultades, sobre todo, porque en España el gran reto que tenemos es el transporte intermodal, es decir, establecer plataformas donde las empresas les cueste muy poco que sus mercancías vayan en tren. O sea, no les cuesta que vayan en tren, lo que les cuesta muchas veces son 8 kilómetros que hay desde la fábrica a la plataforma, o 8, o 30, o 40. Entonces, ese es el gran reto, establecer plataformas que tengan esa capacidad para asumir el transporte ferroviario de forma eficiente y que no sea el transporte por carretera un serio competidor del ferrocarril. Es que no lo va a ser, porque Europa va a penalizar de forma importante el transporte por carreteras. Es que cada vez lo va a penalizar los es que lo he dicho antes, es que la contaminación va a ser insoportable. Los recorridos los va a penalizar de una forma importante porque tiene una grandísima contaminación. Entonces se va a primar el transporte por ferrocarril. Entonces o estamos o nos quedamos otra vez fuera y tenemos que hacer transportes de más de 20 kilómetros, que es lo que marca. Lo lógico es que el área de influencia de un área logística de transporte por ferrocarril, el coste de transportarlo a 20 kilómetros a la redonda no es significativo, el coste en camión no es significativo con el desplazamiento luego del tren. Si pasa más de 20 y pico, entonces ya empieza a ser significativo, ¿no? Esos son todos los estudios. Yo lo que pasa es que claro, también quiero hacer referencia a que has comentado pues, que iba a hacer un estudio, que se iba a licitar un estudio, ¿no? Sí. Sobre tal. Yo espero que el gobierno haga las cosas bien, porque estudios hace por todos los lados. Y hay pero me refiero a que tiene que haber, estamos en un momento determinado ya, sobre todo porque el País Vasco, la comunidad autónoma vasca, está avanzando mucho en que tiene que haber mejoras de calado y en tiempos breves. Y en tiempos breves, porque estamos perdiendo una oportunidad de oro en Navarra por no hacer una inversión productiva como la que se requiere y como la que requiere esta ciudad, por hacer una referencia más local, pero la que requiere la Comunidad Foral de Navarra, que es que nos vamos a quedar fuera del circuito, es que a mí lo que me preocupa, Carlos, fuera de la competencia nacional, porque es que Pamplona es una ciudad aislada. A mí absolutamente aislada, y tenemos ahí empresas del calado de la Volkswagen. A mí, Carlos, lo que me preocupa es que el Partido Nacionalista Vasco, que está gobernando en la Comunidad Autónoma Vasca, lo que hace allí no lo hace que aquí. Es el mismo partido que es uno del partido principal de los que están gobernando en Navarra, está apostando por conectarse con Madrid a través de Burgos, y eso estoy convencido que no es porque no quiera conectarse a través de Navarra, sino porque ve que aquí no hay posibilidades con el cuatripartito, porque aunque Geroa Bay esté lleva detrás una serie de partidos que no están por. Y entonces dice, ese es el peligro. Dice el PNV en el País Vasco, yo no puedo perder el tiempo. Si estos no me siguen, yo me busco una alternativa. Y eso es lo que a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Y además ya han llegado a acuerdos con el Gobierno de España. Y como decía antes, hasta estando el Gobierno de España en funciones, porque ya están las cosas firmándose. Ya están firmándose. Y se están paralizando inversiones que generan desarrollo económico y eso no puede ser. De todas formas, sí, es cierto, importantísimo para el desarrollo económico de la comunidad. También coincido por la mejora medioambiental con el compañero del Partido Popular y con todos. Infraestructura básica, así lo ve el Departamento y así lo ve el Gobierno de Navarra, y a ver si se agilizan los trámites. Y en cuanto a lo que has comentado del tránsito por Tudela y la plataforma logística, yo vi hace años los primeros estudios que hubo, no sé en qué punto están, pero lo preguntaré en el departamento. Yo te los cuento todos. Lo preguntaré en el departamento y te diré cómo encajan estas dos Mira, te digo, opciones. además, pues, entre los espectadores, había la apuesta de Tudela era sacar las vías fuera, Sí, ¿no? con la discusión de si quitas la estación de dentro de la ciudad, pues genera unos problemas también al transporte de personas. Al final, lo último que se barajó la siguiente alternativa, una vez que empezó la crisis, de que siga pasando por Tudela, pero claro, genera un problema dentro de la ciudad. La última que se quedó un poco así era una intermedia, que era los trenes entran a Tudela y salen. O sea, no salen siguiendo línea recta, sino volvían a una radial por fuera de la ciudad. Y el área logística, establecerla en ciudad agroalimentaria, o la otra alternativa que se estuvo barajando es entre el polígono de las grandes superficies, donde está Uvesa y La Guardian, y Castejón. Ahí, en esa zona, la posibilidad de hacer ahí el tren el área logística, porque como comentaba, eso de los polígonos de Tudela alrededor está a menos de 20 kilómetros de muchos polígonos del alrededor, y por lo tanto no carga
el transporte hasta esa plataforma no carga mucho el coste del producto. Bueno, pues lo más interesante de todo ello que se realice ese tren de altas prestaciones, porque la verdad que la riqueza en Navarra sería mucho mayor. Hablamos del agua, que lo hablamos el canal el otro día, riqueza. Un tren de altas prestaciones, pues también riqueza. A las empresas, sobre todo, hay que ponerles un poco, bueno, pues más asequible todo lo que es el transporte de su mercancía y ojalá, bueno, lleguen a tal efecto que oigamos y escuchemos que ya se pone en marcha. Que oigamos el pitido del tren. Eso, ese pitido de tren, que la sigamos oyendo en la estación aquí también de Tudela, porque es muy importante, y que, bueno, que hemos sido informados, yo creo que bastante por todos los partidos, como hemos dicho, y estamos hablando con los parlamentarios riberos, en este caso, bueno, también está José, que viene en lugar de Javier García, y ya nos vamos a despedir, les vamos a ya despedir, pero vamos a tener un mesecito de descanso, porque volveremos el 28 de abril, con muchas más cosas, con muchos más temas, y esperemos que desde este programa estén todos bien informados. Rafael Eraso, parlamentario por Gerabay, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Y el 28 te esperamos, 28 de abril. Aquí estaremos. Tenemos un mesecito de vacaciones. Carlos Jimeno, parlamentario por el PSN-PSOE, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, siempre es un placer estar aquí y debatir con los compañeros del Parlamento y con José en el aire. Y de paso nos informamos todos muy bien de vuestra boca. José, muchas gracias. Concejal del Partido Popular en Tudela. Gracias a vosotros. Y para mí es un placer también estar con 3 parlamentarios aquí. Hombre, para mí es un honor también hablar con ellos. Es bueno escuchar todas las opiniones de todos. Luis Casado, parlamentario por el UPN, muchas gracias por haber venido. Y darte la enhorabuena por este programa, porque al final conseguimos trasladar a la opinión pública lo que se está cociendo en Pamplona, ¿no? Todo lo que se habla y afecta a la ribera, pues aquí lo trasladamos, ¿no? Que a veces no llega toda la información bien, por lo tanto enhorabuena por hacer esa apuesta. La verdad que sí, que puedes leer una cosa, pero escucharos de vuestra propia boca, cada uno tiene, bueno, cada uno le avala a su partido, escuchamos, pero darle la enhorabuena porque también, oye, ese respeto y lo bien que estáis aquí conmigo, pues es de agradecer, ¿eh? Estos son políticos, pero de los buenos. Bueno, pues lo dicho, el día 28 de abril nos volvemos a ver. Gracias a todos por escucharnos, también lo podéis ver en internet, en las páginas web y, bueno, ya sabéis, en todos los canales, para que podáis también, quien no puede ver esta televisión en su casa. Estamos en vivo y en directo. Muchas gracias y volvemos con este programa el 28 de abril.